Buenos días a todos. Como les dijimos hace media hora, conectamos en directo a las 12 de la mañana. Vamos a continuar con nuestra serie de enseñanza Libres en Cristo. Te damos la bienvenida. Gracias por estar ahí con nosotros. Gracias por tus comentarios. Gracias por tu compañía. Y gracias por compartirlo con todos tus contactos para que conozcan el verdadero evangelio que es Jesucristo nuestro Señor. ¿Ven? Bueno, continuamos con la serie Libres en Cristo y no sé si ustedes les están gustando, yo estoy disfrutándolo muchísimo porque estamos enseñando de una forma práctica y despacio algunos conceptos que considero son sumamente importantes para vivir una vida cristiana victoriosa. Amén. Yo hace unos 4 años comenzamos la iglesia en el 2014, ¿sí? Y en el 2015, 2016, Dios puso algo en mi corazón. Algunos lo recordarán porque están con nosotros desde el principio. Dios puso en mi corazón una carga muy importante respecto a la necesidad de ver que el Evangelio le funciona a la gente. Mi testimonio personal es que yo recibí a Jesús con 15 años, en 1996, y he visto muchas cosas desde entonces. Gracias a Dios sigo siendo joven, pero he visto muchas cosas. Y he tenido muy buenos maestros, he tenido muy buenas personas a mi alrededor, pero también he vivido una etapa de cristiandad teórica, que no tenía poder, que no tenía forma de cómo practicarlo. Y desde el 2015 Dios puso una carga muy fuerte en mi corazón respecto a la necesidad de enseñar el Evangelio de forma lo más práctica que me sea posible, porque ¿de qué sirve decirle a la voluntad de Dios a que estén sanos si no se sanan? ¿De qué sirve enseñar a la gente que la voluntad de Dios es que la gente prospere si no prospera? ¿De qué sirve que la voluntad de Dios es que tu matrimonio esté bendecido, seas feliz, si el matrimonio se rompe y no se aguanta? Desde entonces mi enfoque ha sido enseñar el Evangelio de una forma cercana, familiar, evitando la teoría teológica que creo que al día a día al creyente no le funciona. No digo que esté mal. Obviamente lo que nos dedicamos al ministerio deberíamos estudiar, profundizar, deberíamos indagar e incluso profundizar en la teología y todos los conceptos que necesitamos, ¿no?, para profundizar y saber estudiar las Escrituras. No estoy hablando en contra de nada. Simplemente digo que nosotros como Iglesia Nuevo Comienzo, nuestro propósito es enseñar el Evangelio de manera que le funcione a la gente. Y doy gracias a Dios, porque desde entonces comenzamos cada vez a ser más prácticos, enseñando más en cuestión de conceptos que la gente entendiera y poderlos practicar en el día a día. Y hemos visto enfermos sanarse, hemos visto hermanos saliendo de deudas, veo a los cristianos teniendo sueños, planificando negocios, he visto cristianos que ante la adversidad no se han angustiado, no se han dejado derrotar por los sentimientos de derrota, sino que han sido valientes para seguir creyendo y ellos han visto la mano de Dios. ¿Sí? Es bueno que cada hermano tenga testimonios de sanidades. En nuestro ministerio hay muchos testimonios de sanidades. Algo tan absurdo como que una hermana viniendo a la iglesia se torció el tobillo y se hizo daño, no podía casi caminar, pero tenía la tesitura entre venir a la iglesia o irse a casa y dijo, yo voy a ir a la iglesia. Y justo cuando vino a la iglesia no dijo nada a nadie y cuando estábamos orando yo declaré sanidad sobre los cuerpos y dice que en el instante el dolor del tobillo se le fue, gloria a Dios. El Evangelio funciona, ¿sí? Yo creí en esto, yo creo que mientras la palabra de Dios es enseñada, aquellos que escuchan con fe van a ser sanados. Tanto los que están aquí físicamente como los que están en las redes sociales, yo les voy a decir, mientras el Evangelio es enseñado, los cuerpos se sanan. Y no tiene nada que ver conmigo. Amén, no tiene nada que ver con mi persona.
tiene que ver con la persona de Jesucristo. Y esto es lo importante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y ese es el fundamento de la fe. El fundamento de la fe no puede ser nuestra forma de vestir. Por favor. No puede ser nuestra forma de andar. Recuerdo yo estuve en un ministerio durante 7 años y gastábamos bromas porque el pastor de la iglesia él había sido futbolista y tenía una forma de caminar muy peculiar, ¿no? Parecía que estaba en la cancha en vez de en la iglesia, ¿no? Y las piernas las movía, ¿no? Tenía sus andares, ¿no? A mí me gustaba cómo caminaba mi pastor, me hacía mucha gracia. Pero lo que me hacía gracia, y los jóvenes, lo siento, voy a confesar un pecado, lo siento. Los jóvenes veíamos cómo jóvenes imitaban al pastor. Él tenía, por ejemplo, una forma así, una cosa especial con la boca, pues hacía lo mismo. Y luego recuerdo Julio, tú estabas conmigo, así que tú también pegaste conmigo. Estábamos en una terraza sentados y vimos a un chico cruzando la calle, iba caminando tratando de caminar como el pastor, y empezamos a burlarnos de él porque caminaba como un pato. Y le dijimos, mira, ahí viene el pato, ¿no? Y nos burlamos, y no digo que esté bien, pero fue lo que pasó. Y la gente trataba de imitar al pastor, sus andares, sus formas de hablar, sus conductas, pero en verdad eso no es la fe. La palabra sí dice que imitemos a nuestros pastores, pero que los imitemos en la fe. Y no hay otra forma de imitar la fe del pastor que Dios te regaló, si no es escuchando su enseñanza. ¿Cómo enfrenta el pastor con su fe los desafíos de la vida? Y usted lo ha visto. Yo he sido muy transparente con ustedes. Cuando he enfrentado circunstancias, yo le he dicho, hermano, estoy enfrentando una circunstancia de fe. Tengo la victoria. Y ustedes han visto como en medio de circunstancias muy adversas, mi mensaje no cambió. El mensaje sigue siendo el mismo y el Señor nos dio la victoria. Hemos visto la sanidad milagrosa en mi familia, en el nacimiento de mi hijo. Ustedes conocen el testimonio, algún día se los contaré a ustedes. Y fue un milagro tremendo. Hemos visto el milagro de un señor que, desahuciado por la medicina, estaba conectado en coma, lo querían desconectar. Fuimos a orar por él y por la gracia de Dios, después de algunos años, él está en su casa, tienen un hijo con su esposa de 3 años. Cuando decían que no se podía, tuvieron hijo. Y estamos viendo la mano de Dios. ¿Qué quiere decir, pastor? Quiero animarles, a todos los que están escuchando, a creer en Jesucristo. Antes de conectar en directo, hablaba con los hermanos aquí en la iglesia y les decía, la iglesia y el mundo necesita el Evangelio. Porque el Evangelio es lo único que funciona en la vida de la gente. Amén. Por eso estoy emocionado, estoy expectante con esta serie Libres en Cristo. No sé cuántos domingos vamos a durar. Los amigos que nos acompañan a través de las redes tal vez no me conocen, los hermanos sí. Soy capaz de estar 50 semanas con una serie porque no me preocupa los domingos que estemos enseñando. Para mí es más importante el ver que está fluyendo la enseñanza y que la enseñanza está ayudando a las personas, ¿sí? Hasta que Cristo venga a buscarnos tenemos mucho tiempo para enseñar, así que qué mejor que pasarlo enseñando el Evangelio, ¿amén? Hemos estado hablando acerca de la importancia de recibir el verdadero Evangelio. Y yo dije que a mí me cuesta mucho decir el verdadero Evangelio porque parece que es prepotencia de mi parte, pero cuando vamos a la carta de los Gálatas, y le pido que vaya allí, cuando vamos a la carta de los Gálatas, Pablo dice que hay un evangelio que es falso. Por tanto, para mí es importante que usted entienda que no estoy diciendo que yo, José Luis, tengo la verdad absoluta. No estoy hablando de mí, estoy hablando de la palabra. Y le voy a decir algo, lo mismo que dijo el apóstol Pablo. Aún aquello que yo ya he aprendido, hay más que aprender. Es decir, lo que estoy enseñando ahora, con la ayuda del Señor, dentro de 10 años, lo enseñaré mejor que hoy,
porque hay cosas que aún no he aprendido. ¿Me entiendes? No se trata de mí, no se trata de ti, se trata de Jesús. Se trata del Evangelio que tiene poder para transformar cualquier vida, ¿sí? Estuvimos enseñando, número 1, que hay un verdadero Evangelio, solo uno. Y todo lo que no esté en el verdadero Evangelio es falso Evangelio. Y Pablo en Gálatas capítulo 1, versículos 8 y 9 dice que maldito es aquel que enseña otro Evangelio. Cuidado, lo estuvimos enseñando, no habla del mensaje, habla del mensajero. Porque nosotros somos enviados a enseñar. Y esto es un regalo para los que estamos en el ministerio, una pepita de oro, decía mi pastor. Nosotros, me incluyo a mí, le hablo a los que están a través de las redes y son pastores, evangelistas, maestros, profetas, apóstoles. Nosotros no somos el centro, ni somos los creadores del mensaje. Nosotros, por la gracia de Dios, fuimos ungidos y capacitados y habilitados para transmitir un mensaje. Número 1, transmitir. Número 2, impartir el mensaje. Porque el mensaje tiene que ser transmitido, tiene que ser enseñado, pero también tiene que ser impartido. ¿Qué significa esto? Lo que acabo de decir, que el mensaje no se puede quedar en una idea teórica, sino realmente tiene... si predicamos el verdadero Evangelio, si enseñamos el verdadero Evangelio, el Evangelio tiene que ser impartido. Porque el Evangelio es el poder de Dios. Y el poder de Dios sana al que escucha. El poder de Dios liberta al que escucha. El poder de Dios restaura las vidas que escuchan. Qué bueno que me estén escuchando a través de los hospitales. Porque una persona que me esté escuchando a través de una cama de hospital, si recibe con humildad la palabra sembrada, se sana. ¿Por qué? Porque José Luis es un hombre poderoso. No, porque el Evangelio es el poder de Dios. No tiene nada que ver conmigo. Yo solamente soy un privilegiado que por la gracia de Dios, Dios me escogió antes de la fundación, antes de la fundación del mundo, desde el vientre de mi madre. Y dijo, a este canario lo quiero usar. ¿Y qué hice yo en el vientre de mi madre? ¿Qué había hecho yo para merecerlo? Nada. Hombres y mujeres de Dios, no somos nosotros, es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. No es la elocuencia que podamos tener. Yo a veces prefiero hablar lento y hablar bien, que acelerarme y decir algo que no es correcto. Por eso, qué bueno que Dios esté levantando hombres y mujeres en todo el mundo que escuchen y prediquen a Jesús. Qué bueno que se estén levantando iglesias donde no se señala a la gente, sino que se le indica a la gente que Jesucristo es el Salvador. Qué bueno que estemos entrando en una dinámica de verdadera fe, no basado en tu esfuerzo o en tus recursos, sino en Jesucristo. Amén, porque yo soy lo que soy en Cristo Jesús. Pablo lo entendió. Gálatas capítulo 2, versículo 20, Pablo dice, juntamente con Cristo estoy crucificado. Y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, si mientras esté aquí en la tierra viviendo, ya no voy a vivir más por mis emociones o por las circunstancias. Voy a vivir por la fe en el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque todo lo puedo en Cristo, Filipenses, que me fortalece. Pablo tenía revelación de Cristo. Tanto que Pedro, que estuvo con Jesús todo su ministerio, Pedro estuvo todo el ministerio de Jesús con él. Y Pedro dice, hay cosas que entiende Pablo, que yo si no me tomo 8 cafés no soy capaz de entender el 1% de lo que está diciendo. Pablo era una bomba de relojería de revelación. Tanto que una noche empezó a predicar y no paró de enseñar, tanto que uno se durmió y se cayó por la ventana. ¿Saben qué hizo Pablo? No hizo ningún funeral, lo resucitó y siguió enseñando. El Evangelio, cuando este hombre te dice que el Evangelio es poder de Dios, hay que escucharlo.
¿Sí? Él resucitó muertos. Algo sabía el hombre. Y siguió predicando el Evangelio. No levantó una ofrenda. Perdónenme. Él siguió predicando el Evangelio. Las ofrendas vienen solas. Porque el corazón agradecido siempre será generoso. Amén. Bueno, hemos enseñado acerca de la importancia de saber que existe el Evangelio y falso Evangelio. Hemos enseñado que el Evangelio consiste en que Jesucristo se dio a sí mismo por amor a nosotros, por todos nuestros pecados. ¿Sí? Y dijimos, y hemos estado 2 semanas enseñando, que el Evangelio es la voluntad de Dios. Y hemos estado enseñando que es importantísimo para usted conocer la voluntad de Dios. No sé qué está pasando en las redes sociales, pero Julio está contento, así que algo está pasando. Así que, escúcheme, es importantísimo que usted conozca la voluntad de Dios. Algo con lo que hemos tenido que luchar muchos ministros es con la ignorancia del cristiano, pero la ignorancia voluntaria. Cristianos que no quieren aprender, cristianos que vienen a las reuniones solo para experimentar en la reunión el poder de Dios. Quiero sentir la presencia de Dios, pastor. Pero no, eso no es la vida cristiana, hermano. La vida cristiana victoriosa es lo que dijo Pablo en Gálatas capítulo 2, versículo 20. Ya no vivo, es vida. El Evangelio es una vida de fe, es una vida descansando en la persona de Jesucristo, en la obra completa y perfecta de mi Señor Jesús. No es un culto de gloria, es una vida de gloria en gloria. No es un momento de poder, es una vida de poder. No es un momento de escalofrío, es una vida apasionada por la victoria de Jesús. Aleluya, recuerdo cuando estaba ministrando en un campamento de jóvenes y el Espíritu Santo me recordaba y una y otra vez, la tumba está vacía. La tumba está vacía, la tumba está vacía. Y cuanto más me lo decía, más me revolucionaba por dentro. Y fue uno de los campamentos más gloriosos en los cuales he ministrado. Recuerdo estar orando por ese campamento. Yo me fui un día antes, perdón, al lugar donde se iba a celebrar el campamento. Y estuve orando un tiempo, eso da igual, y el Señor empezó a enseñarme cosas buenísimas, y cuando terminé de escribirlas, yo dije, Señor, ¿pero esto le voy a enseñar a los jóvenes? Y el Espíritu Santo me hablaba y decía, no, si todo esto es para ti. A los jóvenes predícale salvación y llenura del Espíritu Santo. ¿Cómo? ¿Qué dice? Eran todos jóvenes que venían a la iglesia. Y le dije, Señor, pero si estos chicos vienen a la iglesia hace años. Sí, pero no son salvos. ¿Cómo no son salvos? No, y no conocen al Espíritu Santo. Algunos son salvos, pero no conocen al Espíritu Santo. Ok. Y obedecí al Espíritu de Dios. Y enseñé salvación. Y enseñé la persona del Espíritu Santo. Y fue uno de los campamentos más gloriosos en los cuales he ministrado. ¿Por qué? Porque cuando tú predicas el Evangelio, es imposible que la gente no se salve. Cuando predicas el Evangelio, es imposible que la gente no se sane. Cuando predicas el Evangelio, es imposible que la gente no quede libre. Cuando predicas el Evangelio, es imposible que la gente no se vuelva apasionada y vuelva a soñar. No, es que yo no voy a la iglesia porque la gente de la iglesia se vuelve gente apática y sin ambición. Entonces no están escuchando el Evangelio. Porque el Evangelio te despierta y te hace ver las posibilidades que hay en la vida, sabiendo que eres libre. Sabiendo que nada te puede frenar.
sabiendo que mayor es el que está en ti que el que está en el mundo, y que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Da igual lo que suceda, yo seguiré hacia adelante. Pablo le dijo a la iglesia de Corinto, la fe cristiana consiste en ir hacia adelante, en ir creciendo y constante. Es decir, la vida de fe es una vida hacia adelante, es una vida creciente y es una vida constante. Es decir, la vida de fe es una vida imparable. Nadie te va a poder frenar. Nadie te va a poder vencer, nadie va a poder limitarte, nadie te va a robar tus sueños. ¿Cuándo? Cuando Jesucristo es el enfoque de tu vida. Y ese es el verdadero evangelio. Y en esta mañana yo quiero hablar del verdadero evangelio. Estuvimos hablando acerca de la importancia de entender que no todo lo que escuchas es evangelio y necesitas conocer el evangelio. Hemos estado hablando que la voluntad de Dios fue que Jesús muriera por ti y que nada te separa de Dios. Durante la serie voy a hablar una sección que se va a llamar la justicia de Dios. Yo animo que no se lo pierda, porque voy a tratar de hacerlo en 2 o 3 domingos, cuando tengo una serie, La vida del justo, de 50 domingos, que estuvimos enseñando la justicia de Dios. Pero voy a tratar de resumirlo en 3 domingos, así que aguántese, apriétese el cinturón y esté atento. Pero hoy quiero darte destellos del verdadero evangelio. No me va a dar tiempo de enseñarlo hoy, seguramente continuaré la semana siguiente, pero creo que va a ser bueno. ¿Amén? ¿Está preparado? Gálatas capítulo 1, versículo 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el verdadero evangelio. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica un diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, busco ahora, pregúntate esto, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? ¿Qué opinión es importante para ti? Es una buena pregunta. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Fíjense que Pablo se incluye a sí mismo. ¿Ven? Nosotros los ministros no somos el centro. Jesús es el centro. Hay una canción que me encanta que canta El centro de todo es Jesús, de Israel Houston. Me encanta esa canción. Jesús es el centro. Y Pablo dice, ¡hey! Si aún yo, un día, se me cruza el cable positivo con el negativo y me creo que yo soy el máximo profeta de la tierra y empiezo a añadir al evangelio o a cambiar el evangelio o a torcer el evangelio, que sepa que no vengo de Dios, aún yo. Y si se asustó con que me incluya a mí, dice Pablo, le voy a decir algo, si le viene un ángel y les enseña un mensaje que no sea que Jesucristo se dio a sí mismo para librarnos del presente siglo malo, no le presten atención. Es un mentiroso. Usted no tiene que juzgar a la gente, pero usted sí debería juzgar los mensajes. Porque aquello que usted recibe es lo que usted siembra en su corazón. Y lo que usted siembra en su corazón es lo que usted va a cosechar. Por eso le voy a decir algo. No hay nada más importante en este tiempo para un cristiano
que decidir qué va a escuchar. Es importantísimo que usted eche raíces en la iglesia local donde el Señor Jesús le está sembrando. Si eche raíces, quédese en el lugar donde se le esté predicando el verdadero evangelio, el evangelio de Jesucristo. No por si el pastor le cae bien, o si le gusta cómo viste el pastor, o si le gusta el decorado de la iglesia. Nosotros estamos pronto a irnos de aquí, así que no vamos a decorar nada. Nos vamos a un lugar mejor. Pero no es la decoración lo que cambia tu vida, es Jesucristo lo que cambia tu vida. Nosotros necesitamos abrazar el mensaje. Y Pablo dice, ¿qué quieres? ¿Caerle bien a la gente? ¿Qué quieres? ¿Estar cómodo? ¿Que todo el mundo te acepte? ¿O quieres caminar con el Señor? ¿Qué es lo importante para ti? Es personal. Esto es lo lindo del Evangelio. En el Evangelio todo es personal. Voy a repetir. En el Evangelio todo es personal. En la religión se te imponen las cosas. En la vida de fe cristiana, el Señor te ofrece, tú recibes o rechazas. Siempre. Amén. El verdadero evangelio. Vea conmigo Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículo 16. Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Me encanta el Evangelio. ¿Saben por qué? Porque es para todos. La religión no es para todos, ¿sabían? Sí, pastor, la religión es para todos, ¿no? La religión es para los que se visten de una forma determinada. La religión es para los que siempre hablan bien. La religión es para los que tienen apariencia de santidad. Los que supuestamente nunca fallan. La religión es que no quiero decirlo. No quiero decirlo. No quiero decir que la religión es una secta que atrapa a la gente en un sistema de normas que nadie puede cumplir. Nadie puede cumplirlo. Ni siquiera el predicador que lo predica lo cumple, porque no puede. Hola. La religión está fundamentada en que tú te acerques a Dios. Y Dios, a través de Moisés y la ley, demostró que nadie puede conseguir acercarse a Dios. Es Dios acercándose a nosotros por medio de Jesucristo. Y este es el mensaje de la gracia. El mensaje del Evangelio no es otro que Dios se acercó a ti por medio de Jesucristo. Y es Dios quien ha hecho que nada te pueda separar de su amor. Ese es el mensaje. Es para todos, ¿no? Como el anuncio aquel, para los altos y los bajos, para los gordos y los flacos, para los feos y los guapos. ¿Sí? El Evangelio es para todo el que cree. Punto. Para el que cree. Sí, pero es que yo he vivido una vida... No. ¿Crees en Jesucristo? Sí, el Evangelio es para ti. Sí, pastor, pero es que yo no traté bien a mi mujer. Sí, pero ¿crees en Jesucristo? Sí, el Evangelio es para ti. Y el Evangelio tiene poder para transformar tu vida y que te vuelvas en un buen esposo. Sí, pastor, pero yo fui un hijo malvado. Me porté muy mal con mis padres. ¿Ok? ¿Crees en el Señor Jesucristo? Sí. El Evangelio es para ti. Tú no tienes poder para cambiar tu vida,
pero el Evangelio sí tiene poder para transformar tu vida y que recuperes los años donde no honraste a tus padres y comiences a honrarlos con la ayuda del Señor. Pastor, pero yo fui un hombre o una mujer atado a la pornografía, atado a los juegos de azar. Yo he estado inmerso en la delincuencia, en las pandillas. ¿Ok? ¿Crees en Jesucristo? Sí, pastor. Eso es más que suficiente. Ahora, permite que el Evangelio transforme tu vida. Da igual, ponte en el lugar donde tú estés. Dame el argumento que tú quieras. Cuéntame la historia cualquiera que hayas vivido. ¿Ok? El Evangelio es para ti. Da igual tu historia. No digo que no importe. Digo que tu historia no determina el Evangelio. Pero el Evangelio sí puede cambiar tu historia. Tu historia no te califica ni te descalifica. Anote eso. Mi historia no me califica ni me descalifica. Cree en el Señor Jesucristo. Eso es más que suficiente. Porque el Evangelio, dice Pablo, es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y ya está. Sin ningún requisito más. Sin ningún requisito más. ¿Crees en Jesús? Sí. El Evangelio es poder de Dios para salvarte. La salvación no se gana, no se obtiene, se recibe. ¿Cómo? Creyendo en Jesucristo. Escuche, da igual tu historia. El Evangelio es el poder de Dios que transforma tu historia. Hay una nueva historia cuando crees en Jesús. Hay un antes y un después cuando crees en Jesús. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Aleluya. Ahí me encanta cuando el hijo pródigo vuelve a casa y vuelve con su discurso aprendido. Padre, he pecado contra ti, contra el cielo. No soy digno de ser tratado como uno de tus hijos. Trátame como uno de tus jornaleros. Y él va ensayando la canción, ¿no? Está con el grupo de alabanza ahí por el camino, poniendo melodía. Digo, se la voy a cantar en mi menor. No, porque un músico me dijo una vez, las menores siempre son más melancólicas, ¿no? Padre, vengo a ti. No soy digno de ser tratado como uno de tus hijos. Y el tono va bajando, ¿no? Y luego viene la apoteosis. Trátame como uno de tus jornaleros. Pero cuando tú te acercas a Dios, Dios no escucha tu historia. Dios ya conoce tu historia. Y Dios te ama a pesar de tu historia. Y me encanta porque el Padre, dice Jesús, que corrió al Hijo, abrazó al Hijo, besó al Hijo. Y escuche esto está bueno. Dice que luego le dijo a sus siervos, lávenlo, vístanlo, denle anillo de sellar, pongan calzado en sus pies. ¿Sí o no? Pero lo besó cuando estaba sucio. Lo abrazó cuando estaba sucio. Da igual lo sucia que esté tu vida. Da igual lo mal que huela tu vida. El Señor te recibe tal como estás. Él corrió hacia el hijo que se había perdido. Lo abrazó y lo besó. Y olía a cerdo. Olía a caca de cerdo. El Evangelio es Dios abrazándote a ti. El Evangelio es Dios besándote a ti. El Evangelio es Dios diciendo, mi casa es tu casa. Lo mío es tuyo.
Por eso un cristiano puede creer que todo lo puede en Cristo, porque el anillo que habla del hijo pródigo, en la Biblia anillo significa autoridad, en la autoridad de la casa, el nombre de la casa, la autoridad del Padre de la casa. Dios es nuestro Padre, nosotros tenemos la autoridad del Padre en el nombre de Jesús. Nosotros tenemos autoridad, pero no la ganamos, se nos regaló. Nosotros estamos vestidos, la Biblia dice que somos santos y sin mancha delante de Dios, pero no nos vestimos nosotros, nos vistió el Señor con vestido de justicia. Dios te santificó y el Espíritu Santo te está ayudando a que tu vida sea acorde a lo que tú ya eres. Yo no voy a decir que no, pero la Biblia dice que Dios te hizo santo y sin mancha por medio de Jesús. Y lo lavó. Dice, lavadlo. Nosotros fuimos lavados con la sangre de Jesús. Vestirlo. Nosotros hemos sido vestidos con la justicia de Dios. Darle anillo de sellar. Nosotros hemos sido habilitados con el nombre de Jesús. Ese es nuestro sello. Nuestro sello es el nombre de Jesús. Jesús dijo, toda potestad me es dada en el cielo y la tierra. Por tanto, id y predicad el Evangelio. ¿Ve? Nosotros vamos con el nombre de Jesús. Y tenemos el calzado de la casa. El calzado de la casa de nuestro Padre es el apresto del Evangelio. Vamos. Tenemos los calzados de ir y predicar el Evangelio, ir y predicar el Evangelio, ir y predicar el Evangelio. Hemos sido completamente vestidos. A eso me refiero, de que no importa tu historia. Da igual cómo llegas al Señor. El Señor te abraza, te recibe, te acepta, te incluye en su libro de familia y te lo da todo. Y en Cristo estás completo. Entonces, el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, sin distinciones, sin diferencia. Da igual si eres negro, eres blanco, eres amarillo, eres rojo. Da igual. Dios te acepta igual. Amén. Da igual si eres de España, si eres de Marruecos, si eres de Honduras, si eres de Chile, si eres de China, si eres turco. Da igual. El Evangelio es para todos. Todo el que cree en Jesucristo es salvo. El Evangelio te salva. Amén. Efesios capítulo 1. ¿Me va siguiendo o no? Sí, ok. Efesios capítulo 1. Versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante del Padre. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Significa esto, que nosotros fuimos hechos hijos de Dios por medio de Jesucristo, porque a Dios le dio la gana. Escuche, usted es salvo porque a Dios le ha dado la gana regalarte la salvación por medio de creer en Jesucristo. A Dios le ha dado la gana de que todo el que cree en Jesucristo sea salvo. A Dios le ha dado la gana de que todos tus pecados queden pagados por medio de la sangre de Jesús. A Dios le ha dado la gana de mirarte y ver a alguien santo y sin mancha. Amén. Los demás no te ven santo y sin mancha, porque ven tus imperfecciones, ven tus acciones, pero Dios te ve santo y sin mancha porque Dios ve a Jesús delante de ti. Dios se relaciona contigo no en base a lo que tú has hecho o haces bien o mal, sino a lo que Jesucristo hizo, y Jesús lo hizo todo bien. Amén. El Evangelio es descansar en Jesucristo.
Seguimos leyendo. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como los que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Lo quise leer todo corrido, voy a nombrar algunas cosas, y recuerda, vamos a estar varios domingos hablando de esto. Pero lo primero que tú necesitas saber cuando lees el libro de Efesios capítulo 1 es que tú ya estás bendecido. Tú no puedes estar más bendecido de lo que ya estás. Estás completamente bendecido. ¿Cuál es el problema? Número uno, el no entender lo que significa estar bendecido. Entonces los cristianos asimilan que están bendecidos en la medida de tener resultados positivos en su vida. ¿Sí? Y por otro lado, aparte de no tener el concepto correcto de la bendición, tiene que ver con muchas enseñanzas que se han dado respecto a lucha por tu bendición. ¿Sí? Obviamente se toma el pasaje de Jacob luchando con el ángel, peleando por la bendición, pelea la bendición. Ok, está bien. No me voy a meter en esos asuntos, yo soy más del nuevo pacto, así que me voy a centrar aquí. La Biblia dice que usted ya está bendecido. Pero empecemos por el versículo 5. Versículo 4. Según nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Dios nos escogió, significa, yo les dije hace semanas anteriores, antes de crear a la humanidad, eso es lo que significa antes de la fundación del mundo, ¿sí? Antes de crear la humanidad, antes de crear la tierra, Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, planificaron la creación. Porque Dios no tiene principios, pero la creación sí. Y Dios, que no tiene principio ni final, sabían que Adán y Eva iban a traicionarlo. Y sabían lo que iba a pasar. Y ellos planificaron la salvación de la humanidad. Y antes de la fundación del mundo, ya habían planificado que por medio de Jesucristo, todo el que cree en Jesucristo, delante de Dios iba a ser santo y sin mancha. Es decir, Dios te ve santo y sin mancha. Tal vez tu forma de andar está en proceso de crecer y cambiar. Obviamente, vamos mejorando día a día, ¿o no? Como dicen ahí, como los mejores vinos, que yo no bebo, pero dicen que, ¿no?, que los vinos cuanto más años mejor. No lo sé, los profesionales podrán comentar en las redes sociales si es verdad o no. Pero escúcheme, nuestra vida va de gloria en gloria, amén. Así que no se asuste, cada vez vamos a vivir mejor. Pero nuestra relación con Dios es perfecta porque Dios nos ve santo y sin mancha delante de Él. ¿Pero por qué? Porque fuimos aceptados. Dios te ha aceptado, Dios te ha recibido. ¿Por qué? Porque tu deuda ya fue pagada. La sangre de Jesús fue derramada para que tú seas redimido. Tú has sido redimido. ¿Qué significa redimido, pastor? Todos tus pecados han sido perdonados. Vuelvo a repetir.
todos tus pecados han sido perdonados. Porque Jesús murió una vez y para siempre. Y por medio del sacrificio de Jesús, todos tus pecados han sido perdonados. Por tanto, Dios se ha ocupado de que no haya nada que te separe de Él. Y por medio de la sangre de Jesús, Dios se relaciona contigo como un padre con un hijo. Porque nada te separa de Él. Delante de Dios tú eres santo y sin mancha. Por eso puedes orar con confianza, acercándonos confiadamente al trono de la gracia. ¿Por qué? Porque es gracia. Porque Dios no tiene nada contra mí. Dios me ha perdonado. No tengo que ganar el favor de Dios. Dios ya está a mi favor. No tengo que pelear por la bendición. Dios ya me ha bendecido. Amén. Cuando Dios creó a Adán y Eva, dice la Biblia que Dios los bendijo y dijo: fructificad, llenad la tierra, multiplicad y señoread. La bendición tiene que ver con la habilidad de Dios en ti. No tiene que ver con el resultado. Es porque estás bendecido que tú vas a tener resultados. Amén. Estoy bendecido. Este es el verdadero evangelio. El verdadero evangelio no te dice lo que tienes que lograr. El verdadero evangelio tiene que ver con lo que Cristo ya logró para ti. Dios ya te ha bendecido. Estoy bendecido. ¿Se anima a decirlo conmigo? Estoy bendecido. Aleluya. Qué bueno es saber que estoy bendecido. Qué bueno es saber que Dios me ha aceptado. Qué bueno es saber que Dios está a mi favor. Y es por la sangre de Jesús. Si tú sigues leyendo, habla de que Dios reunió todas las cosas en Cristo. Es que esta es la clave para entender la vida cristiana victoriosa. Tú eres libre, pero eres libre en Cristo. No eres libre porque lo haces todo bien. Eres libre porque Cristo venció. Y la palabra dice en Efesios capítulo 1, versículo 9 y 10, que el Padre planificó juntar todas las cosas en Cristo. El que tiene a Cristo está completo. El que tiene a Cristo está completo. Amén. Estoy sembrando el Evangelio. Me estoy quedando sin tiempo y no puedo profundizar más. Pero quiero sembrar esta palabra en tu corazón. Ya tenemos domingos para poderle enseñar tranquilo. Vamos a poder profundizar en ciertos aspectos. Pero es importante que usted entienda que el Evangelio descansa en la obra de Jesús. Sé libre. Uno de los puntos que vamos a hablar a través de la carta de Gálatas es falsos hermanos que tratan de que dejemos de mirar a Jesús y que vivamos cumpliendo una serie de normas para conseguir agradar a Dios. Y Pablo los llama falsos hermanos, introducidos en la iglesia, para que nosotros no experimentemos la libertad que tenemos en Cristo. Por eso yo estoy enseñando despacio, estoy sembrando la palabra en sus corazones. Escuchen, el verdadero evangelio es el poder de Dios que transforma cualquier vida. Amén. Número 1. Número 2, el evangelio es Jesucristo y su obra completa. Número 3, Dios está en paz con nosotros. Nada está entre Dios y nosotros, solamente Jesús. Y Jesús es el camino que nos lleva al Padre. Amén. Amén. Y quiero cerrar con esto. No puedo profundizar, me van a perdonar, pero sí que quiero sembrarle esta palabra. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 1. Voy a cerrar con esto.
Primera de Corintios capítulo 2, versículo 1 al 5. Quiero dejarles sembrar esta palabra en sus corazones para que mediten ella durante esta semana. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Si usted abraza el Evangelio que descansa en la obra completa de Jesús, usted va a caminar en el poder de Dios. Y esa es mi meta con esta serie. No trato de ser elocuente, no trato de mostrarle cuánto sé. No. Yo quiero sembrar a Jesús. Jesús es la verdadera semilla. Jesús es la verdadera semilla. El Evangelio es Jesús. Y todos aquellos que reciben el verdadero Evangelio van a caminar en una fe que descansa en el poder de Dios. El mundo no necesita cristianos elocuentes. No hablo en contra de no ser inteligente. Los que me conocen saben que yo creo que la fe que tenemos es una fe inteligente. Pero a veces se adorna tanto el mensaje que la gente se pierde en el adorno y se olvida del poder. Y el Evangelio es el poder de Dios. Yo sé, o yo he entendido esto. Mi trabajo como pastor, como predicador, es transmitir e impartir el mensaje del Evangelio de Jesús. ¿Por qué? Porque lo que el mundo necesita y lo que la iglesia necesita, cuando digo la iglesia hablo de los cristianos, lo que necesitan es experimentar, recibir, vivir y transmitir el poder de Dios. Amén. Gloria a Dios. Pónganse de pie. Vamos a darle gracias a Dios. Yo quiero orar por ustedes y quiero orar también por los que nos escuchan a través de las redes sociales. Gracias por estar con nosotros, gracias por compartir este tiempo con nosotros, pero yo quiero orar por ustedes. Lo que he hablado hoy es muy sencillo, muy práctico. No he profundizado en casi nada, solo estoy sembrando algunos conceptos. Yo quiero orar por ustedes, creyendo que el Evangelio es el poder de Dios. Que los que están experimentando enfermedades van a ser sanados. Que los que están sufriendo financieramente van a experimentar la sabiduría de Dios para tomar acciones y cambiar el rumbo de sus finanzas. Al igual que van a experimentar milagros de liberación financiera. Aquellos que están sufriendo por sus hijos van a ver la gloria de Dios en sus hijos, transformación en la familia. Yo quiero animarte a recibir ahora, mientras yo oro, el milagro de Dios en tu vida. El Evangelio es el poder de Dios para traer resultados de gloria en tu vida. Y solo quiero que recibas. Y te animo a que compartas con todos nosotros los testimonios. Si has sido sanado, compártelo. Dios es glorificado cuando se testifican los milagros. No te escondas los milagros. Testifica lo que recibes. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias. Gracias por cada una de las personas que estamos recibiendo este mensaje. Gracias, Señor, por los milagros de sanidades. Gracias por los enfermos siendo sanados. Gracias por los oprimidos siendo libertados. Gracias porque el pobre recibe buenas noticias de salvación. Gracias. Gracias, Señor, por restauración en la familia, por libertad en las finanzas. Gracias, Dios, por ideas de negocios. Gracias por nuevos sueños. Gracias por despertar de sueños. Gracias, Señor, por milagros en todas las áreas de nuestra vida.
Gracias por los testimonios de hombres y mujeres, de jóvenes, de ancianos, de niños, testificando cómo el escuchar y recibir el verdadero evangelio está transformando sus vidas. Gracias, Padre. Gracias porque tuya es toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza. Este tiempo es un tiempo donde todos necesitan experimentar y conocer que Jesucristo es la verdadera respuesta. En el nombre de Jesús, los que lo crean, díganme amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, muchas gracias a los que nos siguen a través de las redes sociales. Serán bienvenidos todas las veces que quieran. Te animo a escuchar, a compartir este mensaje con todos tus contactos, con todos tus familiares y amigos. Y quiero que te unas conmigo a este reto, que todos escuchen el Evangelio de Jesús. Bendiciones. Gloria a Dios.